y fue un misionero franciscano nacido en Valencia, España. Llegó a Nuevo Mundo a finales del siglo XVII para la fundación del primer colegio de propaganda de la fe en toda América. A este misionero se le apodaba el nombre de los pies alados. Se decía que tenía alas en los pies. Llegó a caminar por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, México y Estados Unidos. Nos vamos a ir acercando a la rejita para que puedan observar los arbustos mientras les explico. Si gustan, nos vamos a ir acercando a la rejita para que puedan observar los arbustos mientras les explico. Muy bien, también les comento que si van a querer tomar fotos, hay unos arbolitos más grandes para que puedan tomar mejor las fotos desde ahí. El árbol que tenemos aquí se le conoce por el árbol de las espinas en forma de cruz. Hay una piadosa leyenda que dice que en cierta ocasión llegó Fray Antonio Mártir de Jesús, fue el que les enseñó al inicio. Él llegó a uno de sus viajes misioneros tomando un descanso en este jardín y olvidando su bastón, que era una rama cualquiera. Al pasar el tiempo, su bastón empezó a retoñar, sacó sus propias ramas y las raíces. Es de la familia de las mimosas y se reproducen mediante nódulos. Quiere decir que cuando las raíces se empiezan a enredar por debajo de la tierra, saldrían nuevos arbustitos. Estos arbustos no producen flor, fruto ni semilla, por lo tanto no se pueden dar en ningún otro lugar. Anteriormente no estaba la rejita y las personas tomaban el arbusto desde la raíz y la trasplantaban, pero esto hace que obtengan una modificación. La modificación que obtiene la espinita, pues empezaríamos por el color, que cambiaría. La simetría también cambiaría. En vez de que los bracitos estén rectos, van a estar hacia abajo como si fueran una espada, y tampoco les saldrían los tres clavitos. Estos son únicos por las características, no se dan en ningún otro lugar. Incluso lo han intentado trasplantar en este mismo convento en diferente área, pero también obtienen la modificación. Cuando finalice el recorrido les digo dónde podían adquirir espinitas, que sí son las del convento. Me gustaría mencionarles también que los arbustos más grandes son los de hasta atrás, tienen alrededor de 100 años. Los de adelante tienen entre 30 a 15 años. Y el árbol original actualmente ya no existe porque se secó, pero fue dejando los retoños, que son todos estos de aquí. En invierno los arbustitos se secan para que puedan ser podados, e iniciando la primavera vuelven a retoñar. Tienen... Padre, es el convento de la Cruz. En las ventanas circulares como las que tenían las haciendas en México. En las ventanas hundidas que tenían acá. Esos contrafuertes. Nos encontraríamos en Patio de Aguas. Aquí desembocaba el canal de agua que servía para el uso doméstico del convento. Su construcción concluyó en 1735 y el agua llegaba desde la cañada gracias al acueducto de 74 arcos que desemboca a escasos metros de aquí. Como podrán observar, este es el último arco del acueducto. Aquí terminaba y el agua se distribuía de aquí en adelante gracias a piletas de agua. Aquí tendríamos una pileta de agua, que eran de las más grandes y principales que habían dentro del convento, pero fue destruida durante la estancia de los militares. El acueducto se decidió que terminara en este convento porque de aquí en adelante hacia el centro todo era bajada. Entonces, como era mediante gravedad, pues era mucho más fácil que el agua bajara por su propia cuenta. Aparte de que llegaran a vivir alrededor de 100 frailes misioneros y ellos le daban el mantenimiento necesario al acueducto y a las piletas principales. El acueducto dejó de funcionar en 1867. La tropa republicana se enteró que Maximiliano de Habsburgo estaba aquí escondido. Decidieron destruir una parte del acueducto para que ya no llegara agua al convento, haciendo que Maximiliano enfermara y la población de Querétaro se fueran para así tomar Querétaro como cuartel militar. El acueducto de ahí en adelante nunca más fue restaurado. Este último arco vendría siendo el número 75. En la avenida hay 74 arcos, pero hay un arco que fue restaurado para hacer la representación de que conectaba con el convento. Y el acueducto fue costeado por el marqués de la Villa del Villar, Juan Antonio del Monte de Arana.
Se dice que fue por petición de una de las monjas del Que monasterio se de enamoró Santa de Clara. la mujer. El marqués estaba enamorado de la monjita. La monjita le comentó esto a su guía espiritual y el guía espiritual le aconseja que le pidiera esta magnífica obra que beneficiaría a toda la población. Entre el marqués y la monjita no pasó nada, pero ella obtuvo lo que quería, que fue el acueducto. La monjita le llegó a decir al marqués que estaría todas sus noches con él, pero cuando terminan de construir el acueducto, le dijo que estaría en sus oraciones, no con él físicamente. ¿Tienes alguna pregunta por el momento? Le salió más viva, Y todavía sigue pasando en el siglo XXI, Por los siglos de los siglos. Sí. Antiguo, que anteriormente pues era bastante importante para los frailes, ya que llegaron a vivir alrededor de 100 frailes misioneros, por lo que la atención en la cocina era bastante importante. Contaríamos con el tiro que mantendría limpio aquí dentro. Hasta arriba del tiro hay un techo, para cuando lloviera no se mojara esta parte de aquí. El humo se iría por el hueco que está aquí, se hacía como una chimenea normal. Y los frailes hicieron estas 3 entradas para que entrara el aire y empujara el humo solamente por esta parte de aquí hasta irse por el hueco. Es por eso que solamente podríamos observar el camino del cisne de este lado de la pared. Algo bastante importante que llegaron a construir los franciscanos es que ellos lograron hacer su propio refrigerador natural. Les voy a explicar cómo funcionaba el refrigerador y en un momentito van a pasar a verlo. Sí, está muy frío. Este es un refrigerador del convento. Está increíble esto, la verdad. Esta es una habitación de los frailes franciscanos. Teníamos su cama y una mesita y una silla para hacer oración. Suscríbanse. Las fundaciones siguen teniendo lo necesario, aunque no son tan escasas como lo eran anteriormente. Pudieron notar que ahí no hay un colchón, en vez de la vela tienen focos, y tienen más cosas, aunque no sé decirles exactamente lo que tienen. Anteriormente, todas las habitaciones se encontraban en lo que es el Museo de Arte Contemporáneo. Si gustan, vamos a ir observando las pinturas que están en medio a su lado derecho. Mientras avanzan un poco para que puedan ver una representación. Pero si ponen la pintura que está aquí debajo de esta, pueden notar que están subiendo a Cristo a la cruz. Era todo un proceso de la crucifixión, como si fuera un rompecabezas. Desgraciadamente solo quedaron estas 4 pinturas, que se calcula que tienen la antigüedad de 250 años y ya han sido restauradas. Es óleo sobre lienzo. Ninguna de las pinturas se encontró con firma, por lo tanto puede que haya sido pintada por los mismos frailes. Si no se puede poner aquí en el Muy bien, chicos. La pintura que tenemos
tenemos aquí nos representaría un momento histórico e importante para nuestro estado, la fundación de Santiago de Querétaro. Anteriormente, cuando no estaba el convento, había un cerro, que es el que podemos notar aquí. Este cerro se le llamaba el Cerro del Sangremal porque había un árbol que daba un fruto rojo, y cuando este fruto rojo se caía, parecía sangre. Iba a iniciar una lucha en 1531 entre españoles conquistadores y nativos. Los españoles querían levantar un imperio, evangelizar, tenían muchísimas ideas, que lo cual los nativos no estaban aceptando, y como ellos no llegaron a ningún acuerdo, iniciaron una lucha. Tras 10 horas de lucha se oscureció el cielo como si fuera un eclipse. Lo único que el eclipse no cubría era una cruz luminosa. A un lado de esta cruz apareció un hombre en caballo. Él era Santiago Apóstol, y de ahí viene el nombre de esta ciudad, Santiago de Querétaro, por la aparición de Santiago Apóstol, centro de Querétaro. Lo más lejano que estos túneles llegaban era hasta el Cerro de las Campanas, que fue donde Maximiliano decidió rendirse, ya que no tenía tropas ni generales. Se rindió y lo trajeron de nuevo a este convento, pero ya no parte como el cuartel militar que él custodiaba. Es por eso que es importante la escena en la que entraremos, porque fue la primera prisión que tuvo el emperador Maximiliano. Él se encontraba enfermo, lo llevaron al templo de Teresitas, lo curaron pero también lo mantuvieron como un prisionero. Por órdenes de Benito Juárez lo mandaron a Capuchinas, donde fue la tercera y última prisión que él tuvo. Ahí lo mantuvieron un tiempo en lo que verían qué se hacía con él. Y se hizo un juicio que fue en el Teatro de la República, pero con el pretexto de que seguía enfermo no lo dejaron asistir al juicio, y al no poderse defender fue enjuiciado a muerte. Fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas con sus dos generales, Miramón y Mejía. ¿Vas a querer observar en la celda? Sí. Pues aquí estuvo Maximiliano. No, Floriano, que es patrón de los bomberos en Austria. Estos pinturas se la trajo del castillo. Pues estuvo cómodo antes de morirse. Él era austriaco, así es. Traído por los franceses porque lo convencieron de que aquí en México lo querían y que podía levantar al imperio, ya que en México ya tenía una deuda. Muy bonita la celda de Maximiliano. De este lado, por favor. Y me esperan en la parte de abajo, ¿no? Entran ustedes. Este es el convento de la Cruz. Pues ya visité el convento de la Cruz, donde estuvo Maximiliano. Y pues sí existen los túneles de aquí de la Cruz hasta el Cerro de las Campanas. Varias personas lo han dicho y sí es cierto. Aquí está la iglesia de la Cruz. De aquí al 25 de diciembre de 2023. En la iglesia de la Cruz, Querétaro, de Navidad. Este es el Calvarito, una iglesita que está en la contraesquina de la Cruz. Aquí solo hay misas a las 7 de la mañana. Desde aquí se ve la iglesia de la Cruz al lado. Esta es la fachada de la iglesia de la Cruz.
muchas palomas. Su campanario. Pues suscríbanse a mi canal para que haga más videos.